Seguimos en UPAO Noticias, son las 5 de la tarde con 48 minutos, siempre en vivo, a través de UPAO Televisión, por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage UPAO TV. El día de mañana, martes, se reúne el Congreso para el debate de admisión de la moción de la vacancia presidencial. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Humberto Enríquez Franco, abogado constitucionalista, docente en la Universidad Privada Antonio Borrego, para que nos comente sus impresiones sobre este tema. Doctor Enríquez, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, doctor. Llegó el martes, mañana martes 7, el Congreso debate la admisión de moción de vacancia presidencial. Para que nuestros televidentes e internautas conozcan mucho mejor sobre este proceso, doctor, usted como constitucionalista, coméntenos en qué consiste este proceso y qué es lo que, cómo impacta esto en el país. Bueno, el proceso definitivamente está establecido en la Constitución del Estado y regulado en el reglamento del Congreso, que establece que una moción de vacancia debe ser presentada por no menos de 22 congresistas. Si se cuenta con ese número, entonces se admite a debate. Y para que se apruebe la moción de vacancia, para que se pueda seguir con el trámite, se requiere no menos de 52 congresistas. La firma de no menos de 52 congresistas. Ahora, luego, si se consigue ese número de votos, ya entonces señalan día y hora para que el presidente acuda al Parlamento y explique los puntos que se han establecido en la moción que se ha presentado. Luego, el presidente puede ir acompañado de su abogado o puede mandar solo a su abogado, ¿no? Esas son las alternativas, pueden ir los dos juntos y repartirse el tiempo que se le otorga, que según el reglamento es 1 hora, pero normalmente les dan 2 horas hasta que terminen, ¿no? O sea, no les ponen límite en el fondo, ¿no? Y podrían lógicamente cumplir con explicar todo lo que se les está planteando en la moción. Ya luego, una vez que se agota eso, queda listo para la votación. Y ahí sí se necesitan no menos de los 2/3 de los votos, que son 87 votos, como mínimo. Ese es el proceso, Beto. Doctor, ahora, al respecto, como es natural, la vicepresidenta de la República ha dicho de que, o ha calificado a esta situación de vacancia presidencial como un golpe de Estado. Y obviamente que eso pues genera también cierta polarización en los ciudadanos. Estas vacancias, como ya usted muy bien lo ha dicho en anteriores oportunidades, es constitucional porque la Constitución así lo establece. Entonces, no podíamos estar hablando de un golpe de Estado, doctor. No, yo creo que ya esos son, digamos, argumentos políticos, meramente políticos, no son argumentos constitucionales. Sin embargo, lo que sí se puede discutir es si es que es propicio, es conveniente o no es conveniente, ¿no? Una vacancia, pero llegar al extremo, como dice el ministro de Justicia también, ¿no? Que sería como una especie de golpe de Estado, ya ese es un término político que yo no voy a calificar, ¿no? Bien, ahora, existen, doctor, de su experiencia como abogado constitucionalista, los argumentos por los que al presidente se lo quiere vacar, como por ejemplo están los nombramientos sin los méritos apropiados para las Fuerzas Armadas, y lo último, como se dice, entre lo que ha sido la gota que rebasó el vaso, estas reuniones, entre comillas, clandestinas, que según el presidente eran de carácter privado, en una residencia, en un domicilio en Breña. Esos actos, doctor Enríquez, de su experiencia, califican como para decir que el profesor Pedro Castillo está en una constante actitud
de incapacidad moral? Bueno, mira, la incapacidad moral no está definida y no se podría definir, porque se va a presentar una serie de hechos que jamás se va a poder abarcar en completo. Esto es como yo siempre digo, es una ventana para, de alguna manera, poner las cosas en su lugar. Porque imagínate, Beto, si tú tienes un presidente narcotraficante, no lo puedes acusar hasta que termine su mandato. Igual, un presidente que puede cometer un asesinato, no lo puedes tampoco juzgar hasta que termine su mandato. Pero podríamos tener a un presidente en el poder con esas calificaciones. Definitivamente no. La presidencia tiene una majestad, tiene una especie de autoritas moral que uno tiene que ponerse a la altura de lo que significa el cargo. Eso es la presidencia de la República. No te olvides que la Constitución dice que el presidente personifica a la nación. Entonces, yo no sé si todos los ciudadanos se sienten personificados en tal o cual caso, ¿no es cierto? Entonces, el tema pasa más, Beto, por el hecho de que si se consiguen los votos o no. Ahí está. Y claro, en la época en que renuncia Fujimori y no se le acepta la renuncia y más bien se lo vaca, ahí fue con la mitad más uno de los votos, simplemente, ¿no? Entonces, ese hecho trajo como consecuencia que luego el tribunal diga, es muy fácil eso. Y el tribunal recomendó, súbase a 2/3, 87 votos, ya eso es un poco complicado poder conseguirlo, ¿no? Y como que se ve que podrá haber de repente los votos para que el presidente acuda, explique, pero de ahí a conseguir los 87 votos va a ser bien difícil, Beto. Ahora, doctor Enríquez, hay una situación muy clara en este contexto, que el Perú sigue polarizado, sigue dividido, y hay un sector de políticos, de analistas, que comentan de que hay que detener en estos momentos estos actos inmorales de corrupción en los que está involucrado aparentemente, porque se están haciendo las investigaciones, al profesor Pedro Castillo. Y sin embargo, otro sector dice de que no es el momento, que dejemos gobernar, recién está 120 días ejerciendo este cargo y no podemos actuar de manera tan precipitada. Pero el Perú necesita tomar decisiones importantes. Ahora, ¿cómo nos están percibiendo en el contexto internacional? Como un país inestable, como un país donde no hay las garantías para poder consolidar alianzas de inversión y de capitales extranjeros que permitan reactivar la economía, doctor. Por eso, ¿cómo impacta esto en el sistema, en la sociedad internacional, esta situación que vive el Perú de una posible vacancia para su presidente, en este caso, presidente de la República? Claro, mira, van a haber distintas miradas, ¿no? Depende del interés político que se tenga, ¿no? Si estás un poco a favor del gobierno, vas a decir que no es oportuno, que esto más bien crea inestabilidad, etc. Si estás en la otra orilla, en la oposición, vas a decir que esto no va a generar, al contrario, va a dar estabilidad al país. El tema es, Beto, yo lo veo en este sentido. El presidente pareciera que tiene una conducta de dejar las cosas que pasen y no sale a explicar nada. Entonces, su secretario le encuentran dinero en Palacio, él no dice nada, y es la presión de la opinión pública la que lo obliga a sacar, pero el presidente no tiene ese reflejo. Entonces, llegado ya al caso como estamos, a mí me parece que el presidente quedaría bien librado si solamente acudiese a decir, bueno, yo no tengo la experiencia de ser presidente, pero necesito escuchar y estoy escuchando, pido disculpas por lo que ha pasado y Beto, ten la seguridad que nadie lo va a vacar. Pero claro, su actitud tendría que cambiar, ya no puede estar nombrando gente con ese currículo que presentan, ¿no? Todo cuestionados,
tampoco puede tener pues una primera ministra que es proclive o contrario a la minería, ya está cerrando las bambas. Bueno, eso definitivamente perjudica pues la economía del país, ¿no es cierto? Si él cambiase de rumbo y tuviese ese norte de no mirar que solamente tiene que llenar los cargos con su gente, sino con la gente más capaz, yo creo que definitivamente no habría pues ninguna posibilidad de una vacancia al presidente. Bien, doctor Enríquez, como siempre, muy clara su intervención. Esperemos saber mañana qué sucede en el Parlamento cuando los congresistas pues debatan esta admisión de moción de vacancia presidencial. Doctor Enríquez, muy amable como siempre, muchas gracias. Claro, Beto, siempre, como digo, cuando a uno le pregunta, ¿y mañana qué pasará? Nada, pasará lo que tiene que pasar, pero no caigamos en la desesperación y en la desconfianza. Mantengamos siempre la posibilidad de tener una esperanza, de que siempre las cosas pueden ser mejores. En ese sentido, doctor Enríquez, yo creo que mañana estaríamos viendo qué es lo que ha sucedido. Muchas gracias, Beto. A usted, doctor Enríquez, gracias. Vamos a ir a una pausa, 1 minuto para las 6 de la tarde y regresamos con más información en UPAO Noticias. Gracias, Beto. Hasta luego.